Los 4 consejeros de participación que días atrás fueron destituidos por una mayoría correísta y social cristiana de la Asamblea Nacional retomaron hoy sus cargos amparados en un recurso legal. 140 millones de dólares serán destinados para la reparación y mantenimiento de unas 20 aeronaves de la Fuerza Aérea que no podían volar. El gobierno entregó a la Asamblea con el carácter de urgente en materia económica la primera parte del proyecto de ley de inversiones. Se concentra en el ámbito digital y audiovisual. La reducción en un 15% de los actos delictivos llevó a la revisión de horarios del toque de queda en Guayas, Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas. Con una campaña de vacunación se espera inmunizar a 800,000 menores de 11 años que corren peligro de contagiarse con poliomielitis, rubiola, sarampión y otras enfermedades. Desgarradoras imágenes en Ucrania debido a un nuevo bombardeo de las fuerzas rusas contra una maternidad. Un recién nacido y otras 4 personas mueren por la caída de misiles. Buenas noches, amigos. Las noticias del día. 4 miembros del Consejo de Participación que previamente fueron destituidos por la Asamblea recuperaron sus puestos gracias a una medida cautelar. Conocida la decisión, se instalaron en sesión y advirtieron al legislativo que no tome acciones en contra de la decisión del juez de la Concordia, que fue quien los favoreció. Francisco Garcés siguió la jornada en el Consejo. Los 4 consejeros de participación empezaron la jornada en un hotel de la capital, después de que el juez Ángel Lindao de la Concordia otorgó medidas cautelares a favor de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibede Estupiñán y Francisco Bravo. El juez dejó así sin efecto la destitución definida por 85 legisladores en el marco de un juicio político. Luego se trasladaron al Consejo de Participación, donde fueron recibidos en medio de aplausos y saludos de los funcionarios del organismo. En la sala de sesiones llena de trabajadores afines, instalaron una sesión a la que no se presentaron los consejeros de minoría que fueron excluidos del juicio político. Ahí la primera decisión fue ratificar la integración del Consejo y a Ulloa como presidente y a Rivadeneira como vicepresidenta. Y a los jueces igual les hago un llamado. No les teman, que los asambleístas no son intocables. No saben ni siquiera llevar adelante un juicio político con garantías del debido proceso. De esta forma, los consejeros intentaron blindarse ante la decisión que podría tomar este jueves la Asamblea, convocada para nombrar a los nuevos miembros del Consejo en su reemplazo. Por ello, independientemente de una posesión, las personas ocuparán su cargo de suplente y el momento que falte un titular, pues se principalizarán como establece la norma. La lectura de los consejeros es que si el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, posesiona a nuevos consejeros principales, habrá desacatado una orden judicial. Presidente de la Asamblea, entienda. Y si no quiere entender, pues será la autoridad legítima que le haga entender con la destitución. Luego tomaron más decisiones, entre ellas iniciar la etapa de impugnación ciudadana a los nombres de la terna para elegir al nuevo superintendente de bancos. Y finalmente devolvieron la terna que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, envió para elegir al nuevo titular del Consejo de la Judicatura. Pretenden apoderarse del Consejo Nacional de la Judicatura para remover jueces de la Corte Nacional de Justicia y luego para que queden en impunidad todos los atracos que nos han hecho a los ecuatorianos. Con las medidas cautelares vigentes a favor de los 4 consejeros, aún se deberá esperar la decisión definitiva del juez sobre una acción de protección, así como al menos otras 4 similares en manos de varios jueces que fueron planteadas en contra de la destitución. La Asamblea no está de acuerdo con la decisión del juez, tanto que a pesar de esa decisión judicial de suspender la destitución, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, anunció que mantendrá la sesión donde se posesionaría a sus reemplazantes, sesión prevista para el próximo jueves. Patricio Díaz nos cuenta que otros legisladores advierten que sería ilegal mantener esa posición. Veamos el siguiente informe.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se presentó junto a representantes de UNES, Partido Social Cristiano, y los legisladores de Pachacútec e Izquierda Democrática, que son cercanos a la mayoría. Dice que la suspensión de la destitución de los 4 consejeros de Participación Ciudadana es una intromisión de la justicia y la rechazan. No se puede manosear la justicia, no se puede entrometer en la función legislativa. Bajo ese punto de vista, los hechos se han dado. Dentro del marco constitucional hemos procedido a un enjuiciamiento político. El presidente convocó al Pleno este jueves para que se posesione a los consejeros que reemplazarán a los destituidos. Saquicela dice que eso se mantiene a pesar de la medida judicial. Y por lo tanto nos ratificamos en la convocatoria del día de mañana. Tenerle de rodillas a la Asamblea por todos los procesos que se van viniendo o los procesos que se van dando, no es posible. Habrá que posesionar a los nuevos consejeros y habrá que hacerles respetar también ya cuáles son sus obligaciones y que se posesionen. Pero otros legisladores confirman que la decisión judicial debe ser respetada y que no puede posesionarse a nuevos consejeros. Hacen una advertencia si se mantiene la convocatoria. Si es que ellos deciden violar una resolución constitucional, hay un incumplimiento de decisión de autoridad legítima y además pueden ser objeto de una destitución. Eso está en la ley. De pretender imponer la sesión y con ello violentar la ley, nosotros no participaremos en esa sesión porque nosotros no nos vamos a prestar ilegalidades. Más aún, ratifican que no hay intromisión de la justicia en otra función del Estado. Si a una persona se la juzga sin el derecho a una legítima defensa, sin limitaciones, es obvio que tiene derecho a recurrir a una acción constitucional. Esto es completamente legal. Lo ilegal fue lo que hizo la Asamblea Nacional. Esta sesión de la Asamblea está prevista para este jueves a las 4:20 de la tarde. Al menos en un 15% disminuyeron los delitos en las 3 provincias donde rige el estado de excepción. Por eso, el Consejo de Seguridad del Gobierno redujo los horarios del toque de queda. El informe lo dieron a conocer en medio de la condecoración a 7 policías considerados héroes que lucharon contra la narcodelincuencia que opera en Guayaquil. Ahora el toque de queda empieza desde la 1 de la madrugada hasta las 5 de la mañana en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. El horario se redujo debido a que disminuyeron los índices delictivos. La provincia que mayor reducción ha notado es Santo Domingo, después tiene Esmeraldas y después obviamente el Distrito Metropolitano de Guayaquil. Es decir, en conceptos generales, en un promedio estamos en una reducción aproximadamente del 15%, eso siempre va variando, del 15 al 16%, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que entender que se siguen dando muertes violentas. Los datos los reveló ese miércoles en Guayaquil, donde el presidente de la República firmó el decreto que permitió la condecoración especial para 7 policías que fueron asesinados a inicios de noviembre. Y hoy son considerados héroes contra la narcodelincuencia. Ellos son los 7 primeros receptores de la medalla al valor que este gobierno crea en reconocimiento a los oficiales caídos en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Por eso las familias de los uniformados fallecidos recibieron la medalla de valor post-mortem. Narcisa Palma, madre de una de las víctimas, dejó un mensaje para el gobierno. Que verdaderamente haga cumplir la ley y para que no sigan estos atentados contra la humanidad, porque no solamente es contra los policías, sino con la ciudadanía en total. En lo que va del año, ya son 67 policías asesinados en medio de la lucha contra las organizaciones narcocriminales en todo el país. Tras el anuncio del gobierno de reducir los horarios del toque de queda en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas, de 1 de la madrugada a 5 de la mañana en el sector productivo, hubo un pronunciamiento por parte de Jorbach Muñetón, titular de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, FENACAPTUR. Dijo que la medida no sería suficiente para la reactivación económica del sector. Escuchemos. Yo creo que 1 de la madrugada es mejor que 11, definitivamente. 1 es mejor que 11, hay más tiempo para vender, pero creo
que no es suficiente. Ya las cifras sabrán, ya las verán las cifras, cómo cada hora implica X cantidad de miles de dólares menos. Cada hora más, cada hora menos. La seguridad es responsabilidad de todos. Y la alcaldía de Santo Domingo de los Áchilas pedirá que se extienda el estado de excepción en esa provincia que se ha anunciado terminaría el próximo 16 de diciembre. Esto a pesar de que el gobierno flexibilizó las medidas con la reducción del toque de queda. Carla Delgado conversó con el alcalde, quien explica las razones. Escuchemos. La oleada de violencia desatada en 3 provincias derivó en una declaratoria de estado de excepción. Una de ellas, Santo Domingo de los Áchilas, luego de al menos una decena de hechos durante la primera semana de noviembre. Días complejos en los que con alarma la ciudadanía observó cómo vehículos eran incinerados en varios puntos de la ciudad. Pero la declaratoria que rige desde el 4 de noviembre está próxima a terminar, por lo que desde la alcaldía solicitarán una extensión. Wilson Erazo explica las razones. Creo que por ser una etapa de festividades, de fin de año, definitivamente el gobierno debería dejar al menos un mes más, 30 días más, debería ampliarlo el estado de excepción. ¿Para qué? Para que pues las fuerzas de control del orden estén activadas. Agrega que la medida dispuesta por el gobierno ha dado resultados, reduciendo en al menos un 60% los hechos violentos. Sin embargo, le preocupa que con el término del estado de excepción, la provincia se vea desprotegida, más aún tomando en cuenta que allí actualmente existe un déficit de unos 1.100 agentes del orden. Y he pedido que se regrese para aumentar el número de militares en la zona, de que se regrese al cuerpo de paracaidistas, el batallón Montúa número 25, que fue desplazado de aquí de Santo Domingo, que venga nuevamente a Santo Domingo. El ministro del Interior, Juan Zapata, sostiene que será el presidente quien lo decida. No olvide usted que legalmente se podría extender por 30 días más. Eso es lo que nos permite la ley por una sola vez. Sin embargo, será bajo análisis. Sin embargo, explicó que existe un plan con el que seguirán a mediano plazo los operativos en las provincias más conflictivas. Lo que tenemos que hacer la policía, los operativos combinados con Fuerzas Armadas en CAME, es decir, el control de armas, municiones y explosivos, que es lo que la ley faculta a Fuerzas Armadas. Por lo tanto, tendríamos que acomodarnos a esa organización y seguir manteniendo la presencia en los territorios, porque eso ha sido fundamental. El estado de excepción finalizará el próximo 16 de diciembre en Santo Domingo, Esmeraldas y Guayas. El gobierno aprobó un plan de recuperación de la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El proceso de modernización de las aeronaves se ejecutará en 3 años y tendrá una inversión de $142 millones. Paul Romero con el informe. El plan de recuperación de las aeronaves de la Fuerza Aérea paradas por falta de mantenimiento está en marcha. El gobierno aprobó el proyecto que se ejecutará en 3 años. El comandante de la FAE, Gabriel García, señaló que técnicos ecuatorianos de la Dirección de la Industria Aeronáutica se encargarán de todo el proceso. Lo principal de aquí, que todo esto va a ser realizado en nuestra industria aeronáutica, con nuestra gente, en nuestros hangares, obteniendo pues un mejoramiento técnico, conocimiento, etcétera, que nos va a permitir recuperar las aeronaves. Entre las prioridades está la recuperación de 14 de los 17 aviones Super Tucano que sirven para la interdicción de aeronaves clandestinas o narcoavionetas. Así es, tienen la tecnología y las condiciones para realizar este tipo de interdicción a estos tráficos no identificados, afirmativo. El plan incluye recuperar y modernizar 2 aviones caza de transporte y 2 C-130 para el traslado de tropas y vuelos logísticos. Los cuales igual en un proyecto con un país amigo como es Israel, está previsto su recuperación, uno para el año 2023 y el otro para el año 2024, cumpliendo sus procesos técnicos de mantenimiento que se requiere. En total, el Estado destinará $142 millones hasta el 2025. Además, se prevé adquirir nuevos radares con el apoyo de Estados Unidos para mejorar el control del espacio aéreo. Nos está apoyando en la recuperación también de un radar, para complementar nuestra vigilancia en todas las fronteras, tanto norte como sur. Requerimos una mejor vigilancia. El plan de recuperación de la FAE no contempla la adquisición de nuevas aeronaves.
El Ejecutivo entregó esta tarde en la Asamblea la primera parte de la Ley de Inversiones. Se trata de las normas relacionadas con la transformación digital y el desarrollo audiovisual. Juan Carlos Esprúa nos informa que este texto sí tiene el apoyo de las bancadas legislativas para una eventual aprobación. Luego de que hace 8 meses el Pleno de la Asamblea negó y archivó el proyecto de ley de inversiones propuesto por el presidente Lasso, este miércoles, funcionarios del Ejecutivo entregaron en el Palacio Legislativo solo una parte del texto, la correspondiente a la atracción de inversiones para aspectos digitales y beneficios tributarios en el ámbito audiovisual. En el sector audiovisual, crear un paquete de incentivos de exoneración para la importación de bienes que tengan que ver con el sector audiovisual, y yo creo que es algo que nos interesa a todos promover como una nueva línea de negocios en nuestro país, y también la exoneración en lo que se refiere a la producción de energía cuando tiene que ver con transformación digital. Son estándares internacionales que te indican que para que haya una correcta, una viable transformación digital en el país es necesario también producir energía de manera proporcional. Según los asambleístas del oficialismo, el texto presentado tiene el consenso de las 5 bancadas legislativas, cuyos integrantes se unieron en mesas de trabajo para elaborar la propuesta. Menos burocracia, menos gasto y a su vez automatización para poder salir adelante, y que las plataformas que quieren invertir en nuestro país puedan ver las oportunidades para la generación de empleo y oportunidades, que es una necesidad que tienen todos los ecuatorianos. El texto debe ser analizado por el Consejo de Administración Legislativa CAL para verificar su legalidad. Luego será asignado a una comisión de la Asamblea para arrancar con su trámite. ¿Y por qué se ha dividido? Justamente para mantener y no tener esa excusa de la unidad de materia. La unidad de materia en este momento, con el proyecto que se ha presentado, es la transformación digital, y veremos lo que ocurre con los siguientes temas. La primera parte del proyecto de ley de inversiones tiene el carácter de económico urgente, por lo que deberá ser tramitado en un plazo de 30 días. El segundo debate para su aprobación o negación sería un día antes de Navidad. Más noticias. La detección de un caso de sarampión en la provincia de Imbabura acelera el plan de inmunización del Ministerio de Salud. Las cifras revelan que menores de 11 años no han cumplido con el esquema regular de vacunación, por lo que hay preocupación en el país. Carla Delgado nos cuenta sobre este alarmante dato. Se ha determinado que al menos 800,000 niños estarían susceptibles a poliomielitis, rubiola, sarampión y otras enfermedades, porque no tendrían el esquema completo de inmunización. El Ministerio de Salud iniciará una campaña masiva de vacunación. Nuestras coberturas no son las mejores. Esos niños que no se lograron vacunar se han ido acumulando con el tiempo y están susceptibles. Una cifra que inquieta, por lo que organismos internacionales, entre ellos la Organización Panamericana de la Salud, cooperarán con esta campaña, que inicialmente estaba prevista para 2023. Sin embargo, ante el aparecimiento de un caso de sarampión en Imbabura, se adelantará en algunos cantones. En el cantón de Ibarra, sí, estamos haciéndolo también en el cantón de Otavalo, y se está haciendo también en el cantón de Cayambe y en las parroquias de Nanegalito y Nanegal, porque son aquellos lugares en donde hay posibles contactos. En ninguno de estos lugares hay casos confirmados, eso es importante indicar. Pero no solo en Ecuador existe el temor de que estas enfermedades que habían sido erradicadas recrudezcan. Países como Venezuela y otros de Europa han reportado brotes importantes de sarampión en los últimos meses. Si no llegamos a coberturas mayores del 95%, realmente es muy difícil poder contener o controlar un brote si es que se llegara a presentar, ¿no? Por cada caso de sarampión se pueden presentar otros 18 casos en personas que no tengan inmunidad. Aseguran que el principal motivo que causó este retraso en las vacunas fue la pandemia. Desde Guayaquil, el presidente de la República, Guillermo Lasso, partió esta tarde a México, con miras a concretar el acuerdo comercial para que Ecuador pueda conformar la Alianza del Pacífico, que está conformada por México, Chile, Colombia y Perú. El primer mandatario fue acompañado de una comitiva de 8 personas, entre ellos el canciller Juan Carlos Holguín, con quien participarán en las negociaciones. Escuchemos lo que dijo el presidente. De manera puntual, vamos a tratar sobre los avances que ya hemos tenido en cuanto a la negociación del Tratado de Libre con México, y definiremos, como es el deseo
del presidente Andrés Manuel López Obrador y el mío los últimos detalles para finiquitar esta etapa de negociación del Tratado de Libre Comercio, que como todos saben es una condición indispensable para que el Ecuador sea aceptado como miembro de pleno derecho en Alianza del Pacífico. Continuamos con otros temas, a veces no tan gratos como los del fútbol. La violencia de género toma un nuevo matiz en Ecuador, según datos de grupos feministas. Más de 150 personas han muerto en manos de la delincuencia organizada este año. Y este jueves protagonizarán un plantón como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fabiola Santana con los datos. Cada 28 horas una mujer es asesinada en Ecuador según la Fundación Aldeas, cifra que alarma pues refleja un incremento. Al principio una mujer moría cada 72 horas, entonces vamos viendo cómo la violencia se va recrudeciendo. Esto implica que entre enero y mediados de noviembre se registraron 272 muertes violentas de mujeres, 157 en manos de la delincuencia organizada, como es el caso de la agente Verónica Songor, quien fue baleada en una unidad de policía comunitaria de Guayaquil, y los casos de las mujeres que también recibieron disparos en la vía pública en Manta. Incluso el 70%, de acuerdo a estos datos de Fundación Aldea, el 70% de las mujeres ha muerto por armas de fuego. Lo que sería una nueva forma de violencia contra la mujer que toma fuerza, aseguran. La mayor cantidad de asesinatos ocurren en las provincias de la costa, donde se ha abierto campo el crimen organizado. 93 se registraron en Guayas, 31 en Manabí, 22 en Los Ríos y 13 en El Oro y Santa Elena. De allí que las organizaciones feministas piden al Estado que tome acciones para frenar esas acciones delictivas. Que no siga avanzando y que pues realmente si sigue avanzando esta situación, lo que tenemos que hacer es nosotras organizarnos, nosotras mismos protegernos. Sin olvidar a quienes mueren en condiciones de violencia intrafamiliar y femicidio. En torno a esta exigencia, convocan a un plantón para este jueves en la tarde en la Plaza del Teatro en Quito. Con esto además conmemoran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre. Se incrementa también la cifra de víctimas colaterales debido a la violencia criminal en Guayaquil. Actualmente se contabilizan 63 menores de edad afectados por esta situación. No tienen nada que ver con el atentado que produzca un delincuente, pero terminan por una bala perdida de repente afectados. Como nos cuenta Bessie Granja, en hospitales públicos se mejoran los protocolos para atender con agilidad estos casos. Las víctimas colaterales más recientes en Guayaquil fueron Dayana Brigitte, de 21 años, y sus dos pequeños. Uno de ellos crecía en su vientre. La mujer tenía 27 semanas de gestación cuando junto a su pequeña Arlette, de 1 año 5 meses, fueron atacadas por sicarios en el distrito Nueva Prosperina, uno de los más peligrosos en la provincia, ubicado en el noroeste de Guayaquil. Según la policía, la víctima no tenía antecedentes penales. La menor queda herida y es trasladada inmediatamente al hospital Icaza Bustamante, que estaba herida por 3 disparos. Falleció. El neonato estuvo 15 horas hospitalizado. Los médicos trataron de salvarle su vida, pero fue muy complicado debido a las graves heridas que sufrió su progenitora, quien tuvo que ser sometida a un parto por cesárea. En lo que va de 2022 en Guayaquil, Durán y San Borondón, 63 niños han sido víctimas colaterales de hechos violentos. De ese total, 15 tenían menos de 12 años. Patricia Parrales, médico pediatra del Servicio de Emergencia del Hospital Francisco de Icaza Bustamante en Guayaquil, explica el protocolo que se aplica en estos casos. Cuando el niño llega, indudablemente va a una unidad de choque. La unidad de choque es donde se atienden a aquellos pacientes que tienen la emergencia para salvar su vida. Asimismo, hacemos una alerta ya a todas las especialidades, dependiendo indudablemente de cuál es el órgano que puede estar afectado. Solo en el distrito Nueva Prosperina, donde ocurrió el ataque a esta familia, en este año se contabilizan 285 muertes violentas.
Un hombre asesinó a su exconviviente en presencia de sus 4 hijos menores de edad. Ocurrió en el cantón Archidona, provincia de Napo. Luego de cometer el crimen, el sujeto huyó. Nuestra corresponsal Elizabeth Quesada nos cuenta qué pasará ahora con los pequeños. Los gritos desgarradores de los 4 niños alertaron a los habitantes del barrio Las Maravillas del cantón Archidona en Napo. Ahí, la noche de este martes, un hombre asesinó a su ex conviviente frente a sus 4 hijos, todos menores de edad de entre 3 y 12 años. Estaba aquí ensangrentada, herida, desesperado, otras vecinas tratando de salvarle. Según la policía, el sujeto la apuñaló en el vientre mientras iban caminando por la calle junto a los niños. Al momento que se estaban trasladando la pareja por este sector, el individuo presumiblemente ocasiona una puñalada mortífera o mortal. Tras el atroz crimen, el hombre huyó del lugar. La policía activó los protocolos de búsqueda para dar con su paradero. Los menores de edad fueron ingresados a una casa acogida en la ciudad de Tena, donde las autoridades intentan localizar a los familiares de los pequeños. De lo contrario, de no existir una familia ampliada, se realizará el trámite ante la autoridad competente para que se les sea otorgada la custodia temporal a la casa de acogida. En lo que va de este año, en la provincia de Napo se han registrado 8 muertes violentas. 2 de ellas fueron catalogadas como femicidio. Después de la publicidad, el país podría enfrentarse a una nueva demanda internacional por incumplimiento de contrato contra una petrolera canadiense, según la empresa Petrolia. Les tendremos toda la información. Más de 2.600 millones de dólares ha perdido el país en arbitrajes internacionales en materia petrolera en los últimos años. Y se advierte ahora de una nueva demanda en contra del país. La empresa Petrolia reclama que el Ministerio de Energía no conforma a la comisión para presentar su propuesta de extensión del contrato en los bloques 16 y 67. El ministerio señala que hay una diversidad de aspectos legales que se lo impiden. No han sido precisamente satisfactorias las experiencias del Ecuador en arbitrajes internacionales. Para muestra un botón. Tribunales extranjeros ordenaron en su momento que el país pague a Occidental 1.051 millones de dólares, a Palo Azul 606 millones, a Burlington 380 millones, a Perenco 340 millones, a TLC 318 millones. Solo estos fallos suman 2.695 millones de dólares y no son todos. Hay otros y podría llegar una demanda más. La petrolera canadiense New Stratus Energy alista una notificación de controversia porque el ministerio no atiende su petición de revisar los contratos que tienen en los bloques 16 y 67 y que ellos quisieran que se amplíe. Ni siquiera se han sentado a negociar, por Dios. Pero el ministro de Energía sostiene que el asunto no es tan sencillo y es que esos 2 bloques originalmente fueron entregados a Repsol, que vendió sus acciones a una empresa que, según el ministro, incumple con algunas disposiciones de la ley de hidrocarburos. A criterio de algunos abogados del ministerio, si no existe un acuerdo ministerial que expresamente dice autorizo que salga Repsol y entre Petrolia, no se podría negociar con Petrolia. Pero que la lectura del ministro es errada, sostienen desde Petrolia, la actual operadora de los bloques 16 y 67, que ellos lo único que quieren es invertir y continuar con la extracción de crudo. Si el ministerio consideraba que había que emitir un acuerdo ministerial, debió haberlo hecho. Mire, aprobó la transacción, cobró las primas y procedió entonces a registrar el cambio de nombre de la operadora. Hay un problema adicional. Faltan 6 semanas para que el contrato termine y ni siquiera se ha conformado la comisión que debería analizar la propuesta de Petrolia. Qué pena que suceda en las últimas semanas, pero tenemos que hacer las cosas sólidamente. Estamos a las puertas de un proceso de arbitraje por incumplimientos contractuales. Por ello, la posibilidad de un nuevo arbitraje está latente. Un escenario en el que el país siempre pierde. Y pierde de a cientos de millones de dólares. Desde hoy, Seguro Sucre paga los primeros rubros pendientes desde el inicio de su liquidación forzosa que inició hace un año. Se trata de los seguros de vida, que deben ser cancelados a más de 700 beneficiarios.
Este jueves se cumple un año desde que Seguros Sucre entró en liquidación forzosa. Desde entonces, 747 personas esperan cobrar los rubros correspondientes a seguros de vida por un monto total de $18.6 millones. Estos pagos se realizan desde hoy en sus oficinas y John es uno de los primeros beneficiarios. De parte del seguro de vida de mi padre. Estamos esperando este trámite aproximadamente casi 2 años desde que falleció y recién está realizando el pago. Los pagos de parte de Seguros Sucre se extenderán por una semana. Más o menos estamos en capacidad de atender 50 personas o 50 beneficiarios en Guayaquil y 50 en Quito, 100 diarios. El proporcional lo pagará la Corporación de Seguros de Depósitos a inicios de diciembre. Como toda aseguradora tenemos un límite máximo, en este caso es de $1,500 por beneficiario. Nuestro siguiente pago va a ser los seguros generales. Tenemos más de 35 millones de dólares en recursos efectivos en este momento. Sin embargo, el monto de carteras por pagar sería mucho mayor, aunque no quisieron dar el valor ni garantizar el pago total a los acreedores. Es muy complicado en una liquidación que alguien se aventure a decir, oye, voy a pagar todo. Nosotros como superintendencia lo que podemos garantizar que utilizaremos el último centavo que podamos obtener de nuestros activos para pagar los pasivos. Nosotros también estamos clasificando nuestros deudores y a través especialmente de las reaseguradoras internacionales, en donde tenemos una porción importante por recuperar para poder cancelar a nuestros acreedores. Los últimos en orden de prioridad serán los proveedores. Además, se desvinculó a los más de 300 empleados y hay 70 que siguen en el proceso de liquidación bajo facturación. En Azuay, habitantes del cantón Santa Isabel denuncian que siguen esperando la asistencia del gobierno tras 7 meses de que un aluvión destruyó vías, casas y negocios. Esto pese a que las autoridades los visitaron y se comprometieron a brindarles la ayuda para recuperarse. María Gabriela Carpio nos tiene un informe. Han pasado 7 meses y en el sector de la Unión del Cantón Santa Isabel los daños aún son evidentes. El aluvión registrado en abril pasado destruyó casas, vías y negocios. El alcalde de esta localidad de Azuay dice que pese al ofrecimiento de las autoridades, la ayuda todavía no llega. Nunca pensamos tener a todas las autoridades como el vicepresidente, presidente y ministros. Lamentablemente los recursos, usted ve que sigue así mismo. De $3.1.300.000 que les han dado este caso a las familias con un bono de $275 para 5 familias. En la zona del desastre permanecen los escombros de viviendas y negocios afectados, que quedaron destruidos por el lodo, rocas y agua. Gracias a Dios nos quedaron las estructuras, pero ya se nos avecina el nuevo invierno. No se sabe qué es lo que puede suceder. Una situación que obligó a algunos a hacer préstamos para subsistir. Endeudarnos en las cooperativas, endeudarnos en el banco aparte para poder solventar esto. No hemos podido retirar ni el material que está. ¿Por qué? Porque necesitamos de maquinaria, necesitamos de dinero. A este problema se suma el pésimo estado vial que conecta las provincias de El Oro y Azuay. La carretera Cuenca-Santa Isabel también quedó con serios daños. En varios tramos, los hundimientos de la calzada ponen en riesgo a los conductores. Incluso hay un lugar donde la vía prácticamente está en el aire. Estos puentes son de vital importancia no solo para el cantón, sino para la economía del país, porque aquí es una arteria donde se circula bastante producción. Pero el gobernador de la Azuay espera que en los próximos meses se concreten los ofrecimientos a este cantón. En un lapso dentro de este mismo año ya se empiece a entregar los recursos para empezar, sobre todo, a realizar arreglos en la vía estatal y por supuesto también en el resto de infraestructura que está deteriorada. Para el alcalde de Santa Isabel, el problema más grave es el socavamiento de las bases de una alcantarilla de desfogue del río Chantaco, que podría colapsar y dejar aislado a este cantón. Y si es que en un invierno más se socava más y esa alcantarilla, que no es un puente, es una alcantarilla, colapsaría de inmediato. Así que estamos a punto de quedarnos sin vía estatal Girón Pasaje. Agrega que de no tener una pronta solución, tomarán otras medidas como protestas y cierre de vías hasta ser escuchados. Gremios profesionales presentarán propuestas de política pública al gobierno, sobre todo en temas de sectores estratégicos. Mantienen algunos cuestionamientos por no ser tomados en cuenta antes, sobre todo cuando denunciaron irregularidades, afirman. Byron Gandino con sus posturas.
son los dirigentes de gremios de ingenieros del país. Se reunieron porque ya no quieren que sus ideas y propuestas sean descartadas otra vez por los gobiernos. Tienen preocupación de qué dirección están tomando las políticas públicas en los sectores estratégicos, pues afirman se están estructurando de aquí a 20 y 30 años. Consideran que deben estar vigilantes en algunas áreas. Se está viendo afectado y con el debilitamiento de la CNT y la próxima concesión de los servicios móvil avanzado, es decir, las celulares, que tendrá que realizarse el próximo año, va a ser muy importante las condiciones en las cuales se vaya a hacer estas concesiones. También hablan de las autoridades designadas en esas áreas, pues afectaría la eficiencia de las políticas. Cuando hemos visto que en muchos organismos que dirigen los sectores estratégicos están dirigidos por personas que no son calificados, tanto por su formación como por su experiencia. Creen que un tema que no se debe olvidar es la lucha contra la corrupción en sectores estratégicos, al tener contratos con fuertes inversiones de dinero. Irregularidades y más actos de corrupción que han sido denunciados por los gremios profesionales y que realmente no tienen eco, no tienen salida a que se hagan los correctivos necesarios. Afirman que aún hay tiempo para incidir con su soporte. Para estar presente con criterios de auditoría técnica de todos estos proyectos. No, porque se llama a concurso, se entrega el proyecto y ¿quién controla? Los mismos que construyen. Formarán mesas en temas de petróleo y minas, telecomunicaciones, energía y agroindustria para delinear propuestas de políticas públicas para intentar que en el gobierno se las tome en cuenta. El Festival de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites, cumple 19 años y en esta edición cuenta con medio centenar de películas de 14 países. Ana María Palacios entrevistó al vocero. Son historias, experiencias, vivencias reales contadas a través de 51 películas que son parte del Festival de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites. En 7 ciudades del país se proyectarán cintas de 14 países divididas en secciones. Habrá funciones especiales por los 25 años de despenalización de la homosexualidad en Ecuador, además de filmes producidos en nuestro país. Estamos con una película por ser ecuatoriana que está pegando mucho, que es La Playa de los Enchaquirados. Es de un grupo de pescadores y que en la mañana, en el día son pescadores, pero en la noche tienen su fase de transformación femenina. El festival cumple 19 años. Es un espacio creado para la reflexión y la integración, libre de discriminación y violencia. Yo creo que el objetivo del Festival de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites, es de formar, de educar a toda la familia. Y la familia es el núcleo de la sociedad, entonces es importante. Un evento cinematográfico ecuatoriano que se realizará hasta el 30 de noviembre.